Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado El nacimiento del catolicismo. Doy también la bienvenida a Itamar, que nos acompaña. Hola a todos y bienvenidos, y es un placer compartir un nuevo tema con ustedes. Y damos también la bienvenida a nuestros amigos de Veritate 4A. Muchas gracias por su apoyo, por su ayuda en todas las áreas. De una manera especial para Isabel en la producción y para Eden también en la postproducción. Gracias a ustedes por su fidelidad. Vamos a retomar el tema. Pues bueno, vamos a empezar con un resumen del tema anterior, ¿no? Y en realidad el tema anterior y el tema de hoy son parte de uno solo. Más que era tan largo que hoy nos vamos a quedar en el versículo 31. Vamos a leerlo de nuevo para entrar en contexto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Bueno, nosotros habíamos visto en el tema anterior acerca de esas tropas que iban a ayudar a este poder a restablecerse o a establecerse realmente. No a restablecerse, sino a establecerse. Y explicamos de que este versículo 31 habla de la transición entre un poder de la Roma imperial y el poder de la Roma papal. Y empezamos a dar ciertos detalles. Hablamos de Clodoveo, ¿no? El rey de los francos, y cómo su acción fue decisiva en los eventos que permitieron al obispo de Roma llegar a tener el control total del mundo de ese entonces. En esta diapositiva habíamos explicado los diferentes procesos, como Daniel 8:11 nos habla de una transición, digamos, una transición en la cual es levantado el paganismo al nivel del cristianismo, es decir, que hay una mezcla entre las dos religiones. La iglesia pura y el paganismo se mezclan en una y da origen a una religión que tiene elementos del cristianismo y elementos del paganismo, como por ejemplo la adoración de imágenes, la doctrina del infierno y otras tantas cosas. Entonces, estos elementos dan origen al catolicismo, como lo explicamos allí, y este es el periodo descrito en la Biblia, en el Apocalipsis, como el caballo negro. Bueno, aquí tenemos los diferentes caballos de los cuales hablamos en el tema anterior. Y si ustedes toman la serie, a partir de este momento yo les aconsejo que, bueno, realmente les aconsejo que tomen la serie desde el inicio para que puedan entender todo el desarrollo de la lógica detrás del tema. Pero si no, por lo menos les aconsejo que tomen el tema anterior y van a ver todo ese asunto de los caballos que hablamos de una manera en realidad muy rápida, ¿no? Porque no es el tema central y podríamos hacer toda una serie alrededor de esto. En todo caso, para continuar, vemos en este diagrama que en Daniel 11:31 el continuo, que es el continuo no sacrificio, porque habíamos explicado en el tema anterior que la palabra sacrificio fue agregada por los traductores como un intento de darle sentido a la frase que ellos no entendían. Realmente este continuo es el paganismo, y aquí el continuo es quitado. En Daniel 11:31 es quitado, y esto es interesante porque ¿cómo es que es quitado? Y vemos que este proceso lleva a un dominio total del papado. Vamos a hablar más en detalle durante el tema de hoy. Aquí tenemos un pequeño resumen. El continuo es levantado a la altura del cristianismo. El pueblo de Dios apostata haciendo pacto con el paganismo. La verdad de la palabra de Dios es abandonada, es caballo negro. La iglesia apóstata se une con el poder civil. Estamos hablando del caballo negro. El papa domina la iglesia y el estado y constituye la bestia. Apocalipsis 3. Estamos hablando ya del periodo del caballo amarillo, que representa la muerte. Y la iglesia apóstata persigue a los verdaderos cristianos. Bueno, muy un poco rápido, es un pequeño resumen del tema anterior y hoy tenemos mucho que hablar. Y vamos a retomar esta línea de tiempo. Una vez más vamos a volver sobre Daniel 11:31. Y Tamar, si lo puedes leer de nuevo, por favor. Sí. Y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. Y yo les propongo que en el tema de hoy nos concentremos en la parte final, la que está en verde de este pasaje. ¿Y cuáles son los eventos claves de este proceso? Y vamos a ver lo que la historia nos confirman estos eventos. El primero sucede en el año 323, cuando un cierto Constantino se convierte al cristianismo. Y hay una anécdota que está descrita en muchos libros de historia, el cual les describe que él tiene una visión de una cruz y una voz que le dice: con este signo vencerás. Y a partir de ahí él decide hacerse cristiano. En realidad esto fue una decisión política. Como lo explicamos en los temas anteriores, el Imperio Romano estaba en decadencia. De hecho, fue Constantino el que traslada la sede de Roma a Constantinopla. Y es interesante porque esta acción de trasladar la sede de Roma a Constantinopla obedece al inicio de un periodo de decadencia del Imperio Romano, porque Roma era constantemente víctima de ataques de los bárbaros. Entonces decidieron trasladar la capital del reino a un lugar más seguro. Y Constantino decide convertirse al cristianismo y adoptar el cristianismo como una fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza
del sistema del Imperio Romano está basada en el hecho de que el César era considerado como un dios, es decir, la divinidad de su jefe supremo. Pero el cristianismo, al difundirse en el mundo, la gente sigue respetando a César, pero ya no lo consideran como un dios. Y muchas personas son tentadas de levantarse contra este que ya no es un dios, sino es un hombre común. Entonces lo que hace Constantino es adoptar el cristianismo y a través del cristianismo obtener la fuerza del cristianismo para consolidar el Imperio Romano. Esto es el objetivo que él tiene. Entonces en el 323 él se convierte oficialmente, pero hay otro evento muy interesante, es la conversión de otro rey que también era un rey pagano, el rey Clodoveo, el rey de los francos. Abajo le coloqué Clovis, que es el nombre en francés, y coloqué en francés porque es un nombre más corto, entonces me cabía en el cuadrito, en el espacio que tenía, pero es el mismo, Clovis Clodoveo es el mismo. Y esto sucede en el año 496 de nuestra era, y es un evento muy importante porque el rey Clodoveo, como lo dijimos en los temas anteriores, él pone a disposición del obispo de Roma todo un ejército. Esto es decisivo en el desarrollo del dominio del obispo de Roma. Interesante. Ahora está el pontificado de Símaco. Esto es increíble. ¿Qué es este asunto del pontificado de Símaco? Resulta que Símaco es nombrado cabeza de la iglesia en Roma, pero es nombrado papa, pero él tenía muchos oponentes. Es decir, que la iglesia en Roma en realidad estaba dividida. O sea, todavía había quienes no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando allí y cómo la cabeza, entre comillas, la cabeza de la iglesia ya no era Cristo, sino un hombre, y cómo este hombre adquiría cada vez y más y más y más poder en el Imperio Romano. Recordemos de que en esa época el obispo de Roma tenía también una cierta autoridad civil y militar delegada por el emperador de Roma. Sí. El pontificado de Símaco se marca con un cisma que es una división entre la iglesia de Roma y se nombra a un antipapa. Él es nombrado papa y nombran a un antipapa y el antipapa es Lorenzo y Lorenzo hace campaña contra Símaco. Ahora, el punto interesante es de que Lorenzo era apoyado realmente por el emperador. Uy, no, ya, ¿cómo así? Lorenzo tenía el apoyo del emperador. Símaco no lo tenía. ¿Por qué? Porque es que Lorenzo quería mantener la unidad y la hegemonía del imperio romano como imperio y permitir existir la iglesia como iglesia. La pretensión de Símaco era dar una soberanía total a la iglesia de Roma. O sea, básicamente quería cambiar al imperio romano por un imperio papal. Exactamente. Y esa era la idea que él tenía detrás. Ahora, él era visto por el emperador como un enemigo del imperio. Y con razones justas. Vamos a ver los eventos que siguen. Eso sucede en el año 498. Pero en esta guerra, que es una guerra en la ciudad de Roma, en Roma, entre cristianos, hay un conflicto tremendo. Pero había un rey pagano, bueno, no tan pagano, ellos en realidad estaban aliados con el catolicismo en Roma, Teodorico el Grande, que era el rey de los ostrogodos, que interviene militarmente y vence a los oponentes de Símaco. Es decir, que Lorenzo, que era un aliado del emperador, es vencido. Esto tiene connotación muy política, porque en realidad ahí, es decir, el obispo de Roma, que es el papa ahora, empieza a ponerse en oposición al emperador, de una oposición abierta, lo cual no había sido el caso antes. Se convoca un concilio en el 499 y en este concilio se decretó que cualquiera que nombrara un antipapa sería excomulgado. Ya empezó a ponerse la cosa más difícil, ¿no? Es una cosa interesante. O sea, ya no tenían derecho de estar en contra del papa. Exacto. Ahora, el punto es de que más tarde el emperador romano acusa de ciertos crímenes a Símaco y lo convoca a Constantinopla. Y lo que él hace es sencillo, dice no. Y en el 502 hay el sínodo de Palmaris y en ese sínodo se decide que ningún poder terrenal tiene autoridad para juzgar al papa, sino solamente Dios. O sea, está libre de hacer lo que quiera. Exacto, y se pone por encima de toda autoridad. Es decir que esto es como una declaración de guerra. Realmente aquí vemos la emergencia de un poder civil y religioso que se opone a otro poder civil y religioso, porque el sistema del Imperio Romano era en realidad un poder civil religioso. ¿Por qué? Porque el emperador de Roma era considerado un dios. Ahora, aquí hay otro poder civil religioso que inicia con cristianos. La religión del amor se convierte en una religión de guerra y empiezan a haber conflictos y a haber muertes a causa de esta lucha por el poder. Ahora, por eso es tan importante el pontificado de Símaco. Para los católicos, Símaco es un ejemplo de la lucha
por evitar que la política se mezcle en los asuntos de la iglesia. Pero no fue esto lo que sucedió. Realmente él utilizó la política porque cuando interviene Teodorico, él intervino porque él estaba opuesto al emperador de Roma. Esto es una cuestión de alianza política. Vemos que el asunto no fue tan claro como es indicado en muchos textos históricos. Ahora, hay otro evento importante que ayuda a la emergencia de la hegemonía, el dominio total del catolicismo en el mundo, es cuando Clovis o Clodoveo, le coloqué Clovis aquí en francés, por favor, perdóneme, pero es para que sea más corto, el rey Clodoveo vence a los visigodos. ¿Por qué? Porque eran los últimos oponentes que tenía el Papa allí. Y esto es interesante porque cuando él los vence, ¿qué sucede? Deja el camino libre para que la autoridad del Papa se desarrolle y él pueda continuar su avance. De cierta forma, él era como el brazo armado del Papa, ¿no? Exacto, hay un esquema que se repite en la historia. Vamos a verlo más adelante. Es algo que vamos a retomar en esta serie. Es algo interesante. El papado siempre luchó con ejércitos prestados. Como ahorita actualmente es la Guardia Suiza, ¿no? No, porque la Guardia Suiza, entre comillas, suizas, porque vienen de Suiza, pero es un pequeño ejército de protección del Vaticano, pero no es un ejército capaz de ir a hacer guerra a otro país. Pero cuando hubieron conflictos que llevaron al papado a oponerse a una potencia mayor que ellos, siempre utilizó los ejércitos de otros países, como Teodorico, que le ayudó, como Clovis, que le ayudó, Clodoveo, que le ayudó más bien, y otros tantos. Y vemos que ese mismo esquema se repitió en nuestra era, ¿no? Vamos a descubrirlo en esta serie. Siempre se utiliza un poder militar, un poder civil prestado. Es interesante notar esto. Ahora, si ponemos atención, en el año 508 hay una línea allí. ¿Y qué dice esa línea, Itamar? Que los paganos pierden el dominio. Exacto, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una cosa interesante. Nosotros hemos dicho de que a medida que se desarrolla el cristianismo en Roma, este poder civil que ellos adquieren los llevan a oprimir a aquellos que no querían unirse al cristianismo, y entonces hay un primer conflicto, ¿no? Una primera oposición entre cristianos y paganos. Estoy diciendo paganos, estoy refiriendo a los de las otras religiones, es decir, los que adoraban los diferentes dioses del panteón romano. Entonces hay este conflicto y los cristianos en Roma, es decir, los católicos, empiezan a tomar el control de los diferentes templos. Hablamos del panteón y de otros tantos templos. Ellos empiezan a perder poder. Pero aquí hay algo muy grave que sucede y lo vamos a leer. Este texto es un extracto del libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, que es un historiador y teólogo muy reconocido, en la página 225. Fueron rotas las estatuas del emperador y este tuvo que esconderse en persona en un suburbio hasta que al fin de 3 días se atrevió a implorar la misericordia de sus súbditos. Sin su diadema y en la postura de un suplicante, Anastasio se presentó en el trono del circo. Los católicos le cantaron en la cara lo que para ellos era el verdadero trisagio. Se regocijaron por el ofrecimiento, que él proclamó por voz de un heraldo, de abdicar la púrpura. Escucharon la advertencia de que, puesto que todos no podían reinar, debían estar previamente de acuerdo en la elección de un soberano, y aceptaron la sangre de 2 ministros impopulares, a quienes su amo, sin vacilación, condenó a los leones. Estas sediciones furiosas, pero pasajeras, eran alentadas por el éxito de Vitaliano, quien con un ejército de hunos y búlgaros, idólatras en su mayoría, se declaró campeón de la fe católica. En esta piadosa rebelión despobló la Tracia, sitió a Constantinopla, exterminó a 65,000 cristianos hasta que obtuvo el relevo de los obispos, la satisfacción del Papa y el establecimiento del Concilio de Calcedonia, un tratado ortodoxo, firmado de mala gana por el moribundo Anastasio y ejecutado más fielmente por el tío de Justiniano. Tal fue el desarrollo de la primera de las guerras religiosas que se hayan reñido en el nombre de los discípulos del Dios de paz. Creemos haber demostrado claramente que el continuo fue quitado hacia 508. Esto sucedió como preparativo para el establecimiento del papado, que fue un acontecimiento separado y subsiguiente del que nos lleva a hablar ahora la narración profética. Es muy interesante este pasaje porque aquí vemos eventos muy graves. Es decir, que el obispo de Roma obliga al emperador en Constantinopla a abdicar. Y a humillarse. Y a nombrar a otro que era favorable a él. A humillarse y a nombrar a otro que era favorable a él. O sea, esto es algo tremendo. Es decir, que la interferencia política fue tremenda. Ahora, otro detalle interesante es la intervención de Vitaliano.
porque las tropas que él lleva para sitiar a Constantinopla y exterminar 65.000 cristianos, esto es un genocidio, 65.000 cristianos, esas tropas eran de hunos y de búlgaros, que no eran ni siquiera cristianos, ni siquiera católicos, eran idólatras. Es decir, que las razones políticas de estas acciones son más que evidentes. Realmente, una vez más, el Papa utiliza tropas prestadas para cumplir sus objetivos. Y vemos de que el obispo de Roma logra extender su brazo a través de un brazo prestado, vamos a decirlo así, hasta el emperador romano en Constantinopla. Y esto es algo que muchas personas ignoran en la historia, lo pueden confirmar en los libros de historia, esto está claramente explicado. Entonces, volviendo a nuestro desarrollo, aquí tenemos el continuo, que es el paganismo, pero esta vez ya no tenemos una línea continua, sino como una línea, como un triángulo, ¿no? Cada vez va disminuyendo. Es decir, la influencia del continuo, la influencia del paganismo va disminuyendo. Le vamos a explicar esto en detalles. Cuando los paganos pierden el dominio, esto digamos que es el evento marcante de esta línea de la historia, pero hay una historia también teológica dentro de la iglesia y es la historia del monofisismo. ¿Y qué es el monofisismo? Esto es algo muy interesante y muy importante en el desarrollo de este tema porque el monofisismo era una corriente teológica que se desarrolló en aquel entonces que decía de que Cristo tenía solamente una naturaleza, la naturaleza divina. O sea que la muerte de Cristo fue una muerte, entre comillas, Dios no puede morir. Decía que Cristo tenía una naturaleza divina y humana al mismo tiempo. Lo que ahora hace parte también de las epístolas de Pablo, él explica esa naturaleza mixta de Cristo, también los evangelios lo explican, pero bueno, es una cuestión, posiciones teológicas, y esto hace parte del cisma que ayuda a Símaco a vencer a sus enemigos. Es interesante que la iglesia ortodoxa de Oriente apoyaba la posición monofisista y pierden. Para que no se trata de decir teológicamente que es correcto, estamos ubicando elementos en la historia. Había otra corriente teológica que fue, digamos, prohibida, e inclusive se castigaba con la muerte a aquellos que la enseñaran. Era una teoría teológica que decía que Cristo era solamente humano. Y de paso los arrianos creían que Cristo era solamente humano. Eran enemigos también del catolicismo en Roma. Y vamos a colocar aquí, en este punto, para poner fin al monofisismo, la prohibición del monofisismo, es el Concilio de Calcedonia, pero el Concilio de Calcedonia va mucho más allá. Hacían muchos concilios, ¿eh? Cada vez que algo no les gustaba, ¡pam!, un concilio. Exactamente, o sea, el hecho de los concilios es algo que viene del libro de los Hechos. El primer concilio que hubo en la iglesia se realizó en torno a una pregunta, es que cuando los gentiles se unen a la iglesia, tenían que circuncidarse o no, y tenían que cumplir con toda la ley ritual. En torno a esto, pues se da el testimonio de Pedro y de Pablo, en torno a que Dios no exigía el cumplimiento de la ley ritual a los gentiles ni a ninguno, porque ya se había cumplido en Cristo. Pero cada vez que había un problema interno en la iglesia se hacía un concilio para equilibrar las cosas. Solamente que esto aquí ya deriva de otro asunto, es más política que otra cosa. Del 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451 se desarrolla el Concilio de Calcedonia, que fue convocado por el emperador Marciano. Y este Concilio de Calcedonia se desarrolló en Asia, y Calcedonia es en Asia Menor. El objetivo era definir la naturaleza de Cristo. Tomó una decisión en cuanto a la naturaleza de Cristo. La decisión mayoritaria es de que Cristo era plenamente humano y plenamente divino, y toda otra posición era proscrita y castigada. O sea, básicamente esa posición ya era aceptada en el verdadero cristianismo, ¿no? Era una posición que ya todos los discípulos tenían clara. Exacto. Pero entonces lo que hicieron fue confirmar eso y validarlo, ya inscribirlo en la religión católica, ¿no? Exacto. No solamente prohibirlo, validarlo, prohibirlo y castigarlo si no se cumplía. O sea, todo aquel que tuviera una oposición diferente era castigado. Es que es allí donde está el punto. Muchas personas no ven el aspecto teológico solamente. Desde el punto de vista teológico es correcto, yo estoy convencido de que sí, teológicamente es correcto. Lo que no está correcto es decir que aquellos que no estén de acuerdo deben ser castigados. Y pensar que la iglesia católica sale de la iglesia primitiva, que es totalmente diferente. O sea, ¿Qué contraste tan sí, grande? hace un contraste muy grande. Ahora, esto provoca la ruptura de la iglesia, digamos, que se separa de las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas orientales se separan porque las iglesias ortodoxas orientales tienen una visión monofisista. Entonces, ahí hay la primera ruptura. Hay que saber también de que las iglesias ortodoxas orientales permanecen con el emperador. Esto es algo paradójico, pero
Así como sucede. Cuando los paganos pierden el poder y el emperador pierde el dominio y es reemplazado en el 508, sucede una guerra religiosa. Es la que nos narra el documento histórico que leímos hace un instante. Y en el 518 se da el sitio de Constantinopla por Vitaliano. Y esto es digamos, un jaque mate. ¿Eh? Todas las decisiones del concilio de Calcedonia tienen que ser validadas por todos. No todo el mundo está de acuerdo. Entonces, este sitio lleva a que sea obligatorio el aceptar esa posición. Y él logra la satisfacción del Papa a través de eso. 518. Más adelante, en el 533, Justiniano, otro emperador, que eran hay muchos Justinianos. Muchos Constantino, muchos Justiniano. Hace la guerra contra los vándalos, que eran los últimos opositores del catolicismo en Roma. Realmente Clodoveo venció uno de los enemigos más importantes, pero todavía quedaba algo de resistencia, y eran los vándalos que todavía subsistían en cuanto a esto. Y en el 533 son vencidos por Justiniano, y en ese momento los eventos se aceleran de una manera tremenda. En el 534 el Papa asume la autoridad real. Esto es algo que está en los libros de historia. Es decir, que el Papa ya no es solamente una cabeza de la Iglesia, sino que se convierte también en cabeza de Estado. Y se unen el poder civil y el poder religioso en una sola persona. Todo esto está ligado, y es así como de una manera progresiva nosotros vemos los eventos que inician en el 323 con la conversión de Constantino, nos llevan a la aparición de un poder cada vez más potente y con más dominio. Hay que saber de que los emperadores que gobernaban en Constantinopla de aquí en adelante prácticamente lo hacían en nombre del Papa y bajo la tutela del Papa. Es decir, que el equilibrio de poder cambió. Antes era el emperador más poderoso, y el Papa solo tenía algo de poder para poder mantener Roma a salvo. Pero progresivamente esto fue cambiando por juegos de política y llegó a desequilibrarse, y el obispo de Roma llegó a ser más poderoso que el emperador mismo. Y a través de ese juego de poder surge un reemplazo de la Roma imperial, es decir, o una transformación de la Roma imperial, que es el mismo modelo de la Roma imperial. Es exactamente el mismo modelo. Es decir, es un modelo en el cual su cabeza es una divinidad, un carácter divino. El título del Papa hoy en día es el Vicarius Filii Dei, el representante del Hijo de Dios en la tierra, que tiene autoridad divina. Como lo dijo Símaco y lo declaró, nadie tiene autoridad para juzgar al Papa sino solo Dios. Es decir, que está por encima de toda autoridad humana. Es decir, que es más superior a cualquier hombre. Esto es algo que es característico del Imperio Romano. Nadie tenía autoridad para juzgar al emperador. Ahora, esto es lo que sucede en el año 538. Y aquí tenemos la carta de Justiniano al Papa. La carta de Justiniano dice: Justiniano, vencedor, piadoso, afortunado, famoso, triunfador, siempre a gusto, a Juan el Santísimo Arzobispo y Patriarca de la noble ciudad de Roma. Tributando honor a la sede apostólica y a vuestra santidad, como siempre ha sido y es nuestro deseo, y honrando vuestra beatitud como un Padre, nos apresuramos a poner en el conocimiento de vuestra santidad todo lo que pertenece a la condición de las iglesias, puesto que fue siempre nuestro gran objeto salvaguardar la unidad de vuestra sede apostólica y la posición de las santas iglesias, que ahora prevalece y permanece segura sin disturbio afligente. Por lo tanto, hemos ejercido diligencia para sujetar y unir a todos los sacerdotes del Oriente en toda su extensión a la sede de vuestra santidad. Cualesquiera cuestiones que estén en disputa actualmente, hemos creído necesario ponerlas en conocimiento de vuestra santidad, por claras e indubitables que sean, aun cuando sean firmemente sostenidas y enseñadas por todo el clero, de acuerdo con la doctrina de vuestra sede apostólica, porque no permitimos que nada que esté en disputa, por claro e indisputable que sea en lo que pertenece al estado de las iglesias, deje de ser dado a conocer a vuestra santidad, como cabeza de todas las iglesias. Porque como lo hemos dicho antes, tenemos celo para que aumente la honra y la autoridad de vuestra sede en todo respeto. Vemos, esta carta es algo que no hemos leído en otras series, y es un poquito complicado, gracias Itamar, porque es una redacción antigua, ¿no? Entonces no tiene mucho, no es muy aireado el texto. Tratamos de airear lo mejor que pudimos, sin alterarlo, por supuesto. Vemos aquí en este texto, es interesante porque el emperador le dice al Papa que no autoriza ninguna oposición al Papa en los cristianos de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Es decir, que los somete, a los sacerdotes los somete al Papa. Interesante. Y que cualquier cosa que suceda
se lo informa. Y entonces, si ustedes notan el tono en que habla el emperador aquí en esta carta, Con mucho es un respeto. súbdito del Sí. Papa. Es un súbdito del Papa. Entonces nosotros vemos aquí ya el posicionamiento que tiene el Papa en este punto con respecto a su poder y hegemonía. O sea, básicamente también el emperador le rinde cuentas Exactamente. al Papa. Y más tarde, en un documento que es bastante conocido en el dominio público, el emperador Justiniano le reconoce al Papa la autoridad como cabeza de la iglesia y le da autoridad para castigar a los herejes. Es decir, ¿cuáles son los herejes? Todo Los aquel que no cristianos. esté de acuerdo con lo que él diga. Eso es interesante. Entonces, volviendo nosotros al diagrama que estábamos tratando, aquí tenemos algunos puntos claves. Y pondrá la abominación espantosa, que la abominación espantosa es el dominio del imperio católico sobre la cristiandad. ¿Por qué? Porque no hay más libertad de pensamiento. Es lo que está escrito en diferentes textos de la Biblia como la abominación espantosa. Y vimos los eventos, y aquí hay eventos digamos, muy marcados. Yo quisiera señalar algunos. Aquí tenemos el sol por ley dominical. Vemos que la conversión de Constantino es el inicio de la unión de la iglesia y el Estado. Tenemos el pontificado de Símaco y la excomunión de Anastasio, cuando se pierde, digamos, el poder imperial romano. Entonces la Roma imperial representada aquí por el símbolo del Senado y anulado. Es decir, que el poder del Senado romano y del emperador romano prácticamente queda aniquilado. Tenemos el último evento que marcó, digamos, el dominio completo del Papa, que fue el sitio de Constantinopla por Vitaliano, que llevó a la abdicación del emperador. Entonces, todos estos eventos sucedieron uno tras otro, bueno, a intervalos de tiempo bastante grandes, pero la ambición de los diferentes papas que se levantaron en el obispado de Roma fue de establecer la iglesia romana como una iglesia universal y dominante. En realidad era una versión cristiana del Imperio Romano. Y para hablar del continuo, porque nosotros hemos hablado un montón del continuo, yo quisiera explicar un poco. Aquí tenemos la estatua de Daniel 2. Para nuestros amigos que se unen a nuestro tema en este momento, tengan en cuenta que este tema acerca de Daniel 2 lo tratamos en los primeros videos, pero lo pueden leer en la Biblia. Es una visión de una estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho, los brazos de plata, el vientre de bronce, los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y explicamos qué representa cada uno de estos materiales, y son los imperios de primero Asiria, que estaba antes de esta historia, que domina al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, pero a partir del 605 Babilonia domina al pueblo de Judá, que es el pueblo de Daniel. Entonces está hablando del pueblo de Judá, el pueblo judío, y la costumbre de cada imperio era de asimilar la religión y la filosofía de cada imperio que dominaba. Entonces es decir que Babilonia está allí y tiene su religión y su filosofía, y Medo-Persia viene y los domina y los absorbe. Se aumenta el panteón. Es decir, que el sistema de paganismo, de la adoración pagana de dioses, de figuras, de ídolos que ellos tenían, es asimilada por los medo-persas, y a su turno es asimilada por Grecia, y a su vez por Roma, cuando toma el dominio sobre los griegos, es asimilada. Y nosotros vemos una línea blanca, que es la línea del remanente. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre mantuvo un pueblo fiel a la verdad. Siempre hubo. Hay una línea ininterrumpida de personas, a veces muy débil, casi invisible, pero siempre ha habido gente fiel. Y bueno, un pequeño llamado es que usted quiera ser parte de este pueblo fiel, pues eso es a través de la verdad, porque el Evangelio dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es muy importante, y la verdad es Cristo. Para terminar, la Roma papal va a asumir, también va a asimilar el panteón romano. Y eso fue lo que hicieron, literalmente. Es decir, que tomaron el panteón romano, y en lugar de destruir esas estatuas, de destruir esos templos, lo que hicieron fue tomar esos templos y cristianizar el sistema de adoración pagano, dándole carácter cristiano a las diferentes estatuas. Y de esta manera aparece la Roma papal. Y eso va a ir en dominio hasta el tiempo final. Bueno, lo vamos a explicar más en detalles, pero hasta que Miguel se levanta. Este evento de Miguel se levanta es cuando se acaba el tiempo de gracia. Es algo que va a suceder. Miguel es Jesús. Y cuando Miguel se levante del trabajo que está haciendo por nosotros en el santuario celestial, cuando Él se levante, ya no va a haber más tiempo de gracia, y se termina todo. Y aquí tenemos en esta línea también las fechas claves que ya hemos explicado también en este tema, pero una vez más, si tienen dudas, tienen preguntas, no duden en hacerlas. Con gusto responderemos a ustedes. Y el paganismo, vemos que este paganismo continúa a través de esta línea de transmisión desde Babilonia hasta el Imperio Católico. Esto, ¿no?, es algo que es muy visible en el funcionamiento del papado, que realmente es una continuación de todos los imperios que hubieron
antiguamente. De todos estos periodos, una cosa muy importante, muchas personas se unieron al remanente. De entre los paganos se unieron al remanente. De los papistas se unieron al remanente. Tenemos la historia de los reformadores, ¿eh? Martín Lutero y otros, Tyndale, Jerónimo. Hay un montón de historias sobre personas que hicieron un trabajo remarcable en volver a la verdad. Los reformadores de la Reforma Protestante salieron del papado y fueron hacia el remanente y se unieron con el remanente. Interesante. Algunos tal vez conozcan la historia de los valdenses, hacen parte también de estos. Y toda esta línea de la, digamos, de Daniel 2, esta estatua al final es destruida por una piedra que destruye todo y establece un gran reino. Esa es la segunda venida de Cristo. Miguel se levanta. Entonces, esto para dar un pequeño panorama acerca de la historia. Y bueno, hemos terminado nuestro tema. Bueno amigos, en el tema de hoy no han habido preguntas, pero tal vez ustedes las tengan y si ustedes tienen preguntas no duden en escribirnos en la cadena. Con gusto tomaremos el tiempo de responder. Les agradecemos por todo. Agradezco a Itamar por habernos acompañado. Con gusto y bueno, les esperamos para el próximo video y no duden en darle un like al video y a suscribirse a la cadena. Y bueno, la próxima semana vamos a continuar en esta historia. Vamos a ver cada vez más detalles y vamos a ver algo acerca de la apostasía, ¿no? Dentro de la iglesia. Ya hemos visto el relato de la historia de cómo aparece el catolicismo, pero aquí vamos a ver más detalles acerca de este proceso que están en el versículo 32. Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo video de esta serie, un libro acerca del futuro. Bye bye.